pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó a médicos y especialistas para buscar alternativas en el uso del fentanilo en el ámbito médico. Al estar prohibido, ya no habría. Y sugirió que Estados Unidos replique dicha medida, cuyo país vive una crisis de salud pública con miles de personas muertas por sobredosis de opioides. Las autoridades son las que deben de tomar cartas en el asunto. Ante los señalamientos de acoso por parte de alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana y otras instituciones educativas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pide se adopte un protocolo para la prevención, atención y sanción contra el hostigamiento sexual. N+ Media hizo un recorrido por la UAM y te mostraremos lo que encontramos. La incertidumbre se apodera de los bancos europeos tras el desplome de las acciones de Credit Suisse. Se caen las bolsas europeas, mientras que Wall Street se tambalea. El mundo se enfrenta a una posible crisis bancaria. Lo analizaremos. La NASA reveló una nueva generación de trajes espaciales con el que busca pisar la Luna en 2025. Esta noche, Julieta Fierro, astrónoma mexicana, nos explica los alcances de este traje que usará la primera mujer en pisar la Luna. Yakult 40 LT presenta. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es N+ Prime. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de N+ y N+ Media. Soy Alejandra Gallardo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Guillermo Blanco. Estamos en vivo para todo Estados Unidos y México a través de la plataforma VIX, nmas.com.mx. Muchas noticias, mucha información en esta noche de miércoles. Bueno, arrancamos pues. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este 15 de marzo, en su conferencia habitual de las mañanas desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, que va a solicitarle a médicos y científicos, analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo, que actualmente se utiliza en el ámbito médico y que es legal, hay que aclararlo, por otra sustancia o tipo de analgésico y así evitar su importación. Señaló que de aprobarse esta propuesta, podría incluso pedir que se aplique en Estados Unidos. Insistió en que México seguirá, que las autoridades, que el gobierno de México va a seguir cooperando para que la droga no pase por la frontera con Estados Unidos. Escuchemos. Al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban para usos médicos. Queda abierta la convocatoria, el llamamiento para que los científicos, los médicos puedan informarnos. Vamos a ver más en el tema del contexto del fentanilo. Vamos con unos datos importantes. Primero, ¿qué es el fentanilo? Este es un opioide sintético, 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Hay dos tipos de fentanilo. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, el fentanilo farmacéutico es legal recetado para dolor intenso después de una operación quirúrgica y en etapas avanzadas del cáncer. También está el fentanilo fabricado de manera ilegal. Se encuentra disponible evidentemente en el mercado negro de las drogas, en pastillas, polvo e incluso en forma líquida. Entre el 2021 y el 2022, tan solo en Estados Unidos, se han registrado más de 107,000 muertes. Para que nos demos una idea de lo peligroso que es este químico, 2 miligramos de fentanilo equivalen a una dosis potencialmente mortal. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, refiere que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son los mayores distribuidores de fentanilo ilegal en Estados Unidos. Los precursores químicos de fentanilo provienen de China, Singapur y también de la India y se introducen de manera ilegal por los puertos del Pacífico mexicano, es decir, Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán. De acuerdo con el gobierno federal, México es el país
que más fentanilo ha incautado. Y esta es la cifra oficial, 6 toneladas de fentanilo que equivalen, es decir, tienen un costo en el mercado negro, 1,000 millones de dosis que no llegaron por fortuna a las calles, principalmente hay que decirlo. 6,000 millones de dosis, 6 toneladas, es el equivalente a 6,000 millones de dosis que no llegaron principalmente a las calles de Estados Unidos, que es el principal consumidor de esta sustancia. Bueno, por supuesto que esta información y esta propuesta dada a conocer por el presidente de México ha dado muchas opiniones, ha generado controversia. Y lo importante son los hechos. ¿Qué piensa el sector médico de esta propuesta de sustituir el fentanilo legal por otro tipo de medicamento? Esta noche agradecemos la conversación a Juan Lagarda, quien es anestesiólogo del Centro Médico ABC de la Ciudad de México, que hay que decirlo, es uno de los hospitales más reconocidos en el país. Juan, muchísimas gracias por esta conversación. Y la pregunta que yo te diría, y es lo que dicen algunos grupos médicos, es que esta medida es innecesaria porque este medicamento, este fentanilo legal, está bien controlado. ¿Es así? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandra, Guillermo. En efecto, el fentanilo es un medicamento esencial para el uso intrahospitalario. Y en México tenemos muy buena regulación del consumo y la administración con pacientes que lo requieran, ¿no? Y específicamente es un medicamento que se necesita para hacer anestesias generales y en las áreas quirúrgicas. Entonces, tal como se concibe la regulación en este momento en el país, creo que es la adecuada por el tipo de regulación que se tiene para su administración fuera y dentro de los hospitales y con qué especialistas se puede hacer la administración o la prescripción de estos medicamentos, ¿no? Entonces creo que estamos en este momento de manera adecuada regulando el consumo aquí en México. ¿Con qué otra alternativa se podría sustituir el uso del fentanilo médico? Para tener más contexto, el fentanilo fue creado en los años 70 y se sustituyó por el éter o por el cloroformo que provocaba algunas muertes, ¿no? ¿Es correcto? Parcialmente correcto, pero sí, o sea, es más bien complementario de una serie de medicamentos que se utilizan para dar la anestesia general, sedaciones u otro tipo de analgesias, ¿no? Actualmente en el mundo se utiliza lo que se le llama la analgesia y anestesia multimodal, es decir, ya se usan combinaciones de medicamentos que junto con el opioide mejoran la forma en la que le quitas el dolor a un paciente o se lo controlas, ¿no? Entonces, la regulación natural en el sector médico es hacia el uso más comprensivo y menos desregulado y con mejor administración y más controlado en la actualidad que en otras épocas de la vida en el uso médico. Uh-huh. Por lo tanto, los medicamentos que se usan para disminuir este consumo no tienen nada que ver con ser opioides, sino que son de otro tipo de medicamentos. Okay. Y justamente me parece que eso es importante entenderlo, Juan. Ayúdanos, por favor, explícanos de manera, en un lenguaje que podamos entender nosotros los mortales, particularmente a qué tipo de pacientes este fentanilo es necesario y es parte de un proceso, es parte de un tratamiento e incluso ya en momentos complicados a sobrellevar de alguna manera el dolor. Particularmente a qué pacientes ayuda este fentanilo que, como tú nos dices y aseguras, en ese momento está bien controlado. Sí, la verdad es que la mayor parte de los pacientes que utilizan este tipo de medicamentos son pacientes que entran de manera regular a procedimientos comunes en quirófano. Por ejemplo, desde un apéndice, una vesícula, una cirugía de ortopedia. En todo este tipo de procedimientos se utiliza el fentanilo, ¿no? O algunos de sus derivados para el control del dolor postoperatorio agudo y durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, eso es lo común. Hay otro número más selecto de pacientes que lo pueden utilizar de manera transdérmica, tomado, cuando tienen algún padecimiento crónico con dolores de larga evolución o de condiciones como cáncer o enfermedades terminales que requieren también el medicamento, ¿no? Juan, si hoy fuera una realidad la prohibición del fentanilo con fines médicos, ¿tendríamos alternativas para tratar este dolor o utilizar otro anestésico? Sí, pero fueran insuficientes para controlar el dolor. O sea, el medicamento opioide y sus derivados están hechos para controlar ese dolor que regularmente con los otros medicamentos y con las otras familias que tenemos disponibles no es suficiente. O sea, se tiene que escalar
para un cierto tipo de dolor y un cierto tipo de condiciones. Juan, tengo entendido que también incluso en terapia intensiva se utiliza este tipo de fentanilo. Y la pregunta, brevemente, porque se nos acaba el tiempo, en los pacientes que ya no están en una fase terminal y que es parte solamente de sobrellevar un tratamiento y de recuperación, ¿cómo se maneja el tema de que este paciente no caiga en una adicción justamente a esto, como ya vimos que está pasando y es esta gran epidemia en los Estados Unidos? ¿Qué protocolos tienen ustedes para cortar esto y que no se convierta en una adicción? Las principales son las regulatorias fuera de hospital. O sea, la mayor parte de la presentación de opioides fuertes e incluso el fentanil están hechos solamente para uso intravenoso o intramuscular, es decir, se tienen que aplicar a través de la vena. No hay presentaciones vía oral. Las que se encuentran vía oral no están reguladas y son ilegales en México. Entonces, creo que esta es la gran diferencia con Estados Unidos, donde se puede prescribir medicamentos vía oral y no está regulado su administración. Pues Juan Lagarda, anestesiólogo del Centro Médico ABC de la Ciudad de México, te agradecemos muchísimo. Nos dejas claro y nos ayudas a entender este tema y pues bueno, esta propuesta que por supuesto, como ya decíamos, ha generado muchas opiniones encontradas, particularmente en el sector médico de este país. Muchas gracias, Juan Lagarda. Un abrazo. Muchas gracias. Y sin duda el tema del fentanilo actualmente mantiene tensa la relación entre México y Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, calificó como una ingratitud las críticas que algunos legisladores estadounidenses han hecho al gobierno mexicano por la supuesta falta de cooperación en el combate contra el fentanilo. Durante un evento de alto nivel de América Latina y el Caribe, señaló que México ha hecho más decomisos de fentanilo que Estados Unidos. E incluso en estos operativos murieron 75 agentes. Indicó que se llevarán a cabo 692 reuniones en todo el país para informar sobre la lucha que México ha emprendido sobre el tema, así como una campaña informativa binacional en la que se alertará a las personas jóvenes del uso y los riesgos de este opioide. Bueno, y en el tema de armas, el gobierno mexicano informó que el 14 de marzo presentó un escrito de apelación contra la sentencia que desestimó la demanda contra empresas productoras de armas en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana recordó que esa primera demanda civil se presentó en agosto de 2021 contra Armerías, al considerar que por descuido y también negligencia facilitan el tráfico de armas hacia territorio mexicano. Sin embargo, esta primera demanda fue desestimada por una ley de inmunidad que justamente protege a estas empresas que continúan demandadas. Y es que México considera que dicha ley no confiere inmunidad a estas empresas sobre los daños causados en México, por lo que si el recurso de apelación se resuelve a favor de México, se reanudaría el proceso en Boston, en Massachusetts. Recordemos que en octubre del 2022 el gobierno de México interpuso una segunda demanda en Arizona contra tiendas que comercializan armas de manera negligente. Así lo calificó el gobierno de México. Más noticias en esto que es CNeMás Prime. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue condenado en Estados Unidos a 9 años de cárcel por lavado de dinero este miércoles 15 de marzo. Hay que recordar que Yarrington fue gobernador de 1999 a 2004 por el Partido Revolucionario Institucional. El ahora exfuncionario se declaró culpable desde 2021 y ha pasado 6 años en prisión preventiva en Estados Unidos luego de que fue detenido en 2017 en Italia. Yarrington deberá purgar su condena en la prisión federal de Bastrop, en Texas, durante los próximos 3 años, aunque podría salir antes si se le aplican beneficios de preliberación. Sin embargo, es probable que sea extraditado a México, donde hay al menos 2 órdenes de aprehensión vigentes en su contra por delitos contra la salud y lavado de dinero. Y en Michoacán, uno de los estados más violentos del país, de los cuarteles de la policía construidos durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles están cayendo. Esto a pesar de que supuestamente se invirtieron miles de millones de pesos mexicanos en su edificación. Marco Antonio Coronel y Carlos Moreno recorrieron las instalaciones y esto fue lo que encontraron. Hemos construido 8 cuarteles regionales. Esto permite que por primera vez nuestra corporación, nuestros policías tengan un espacio digno donde poder descansar y poder así cumplir mejor con su trabajo. Es plástico. Ese orificio que se ven ahí es parte de un impacto de un proyectil. Si en ese momento hubiera estado alguien en ese lugar, hubiera perdido la vida. Los policías de Michoacán les llaman los cuarteles de plástico. El exgobernador Silvano Aureoles Conejo ordenó construirlos.
es plástico y esto no está tabique. Está hueco. Miren cómo se está cayendo esto. Esto ya no sirve. De los 11 cuarteles que en total fueron construidos durante el gobierno de Aureoles Conejo, 4 no han sido entregados y los 7 que funcionan están defectuosos. Vamos a entrar a los baños. No hay agua, no sirven, están mal. Y están cayéndose por encima de que prácticamente puede ver que la pared no sirve. Las regaderas también. El exgobernador gastó, solo por los 7 cuarteles que están en operación, más de 4.800 millones de pesos. Hay cuarteles donde no tenemos la entrega física a estas alturas porque tienen daños estructurales, porque se compró a sobrecostos. ¿Cómo vas a vivir en un lugar donde el drenaje, no funciona? Es insalubre. Según la Contraloría del Estado, con ese dinero se podrían construir 9.600 casas de interés social. En temporada de lluvias todo esto se hace una regadera grandísimo. Mientras los policías habitan en condiciones precarias, el exgobernador ordenó construir suites blindadas para cuando él necesitara quedarse en los cuarteles. El blindaje de los vidrios pues, es lo primero que se hace notar. Las paredes pues, tienen un grosor significativo a comparación de los dormitorios. Pretende ser simular el mismo material, pero sí tiene una especie de blindaje por dentro. Y podemos ver también las puertas que tienen un blindaje especial también. Tenemos una cama king size, pues un taburete, televisión vía satélite. Las bunker suites del exgobernador, como le llaman los policías estatales, cuentan con salas, comedores, cocinas y 3 recámaras cada una, con estancias y baños propios. Pues para empezar, hay agua. Funcionan, las regaderas pues sirven. Pues es un espejo de buena calidad. Se prende, se apaga, touch. También cuentan con jardines donde hay palapas con salas y comedores, a un costado del helipuerto y alejado de los dormitorios y de las plantas tratadoras de aguas negras que tampoco sirven. Tenemos que vivir diario, las 24 horas, con un olor insoportable. Pues aquí tenía para hacerse una buena carne asada, pues aquí estamos realmente alejados de esos malos olores. Los gobiernos estatal y federal ya investigan la compra de los cuarteles. El monto por las irregularidades encontradas superaría los 3.400 millones de pesos, ejecutadas por al menos 5 servidores públicos, entre ellos el exgobernador, quien firmó los acuerdos para la compra de los cuarteles. Al final del día, la historia es la que nos habrá de juzgar, pero estoy convencido de que hay muchas cosas que hemos hecho muy bien. Y escuchen esto, el ejército mexicano es el 3º mejor evaluado entre las Fuerzas Armadas de los países de América Latina. Esto de acuerdo con el Ranking Mundial de Fuerza Militar 2023, elaborado por la empresa Global Firepower. De acuerdo con este conteo, las Fuerzas Armadas de México se ubican en el peldaño 31 a nivel mundial. Esto significa que subieron 12 puestos respecto al año pasado. A nivel Latinoamérica, México se ubica en el puesto 3, detrás de Argentina, que ocupa el 2º puesto, y de Brasil, que tiene el 1º. Hay que mencionar que el top 3 de este ranking lo ocupan, y ya lo estamos viendo, en el 1er puesto Estados Unidos, en el 2º lugar Rusia, y en la 3ª posición se encuentra China. Diputadas y diputados de México aprobaron expedir la Ley General de Operación de Registros Civiles con 311 votos a favor, 131 en contra y 17 abstenciones en lo general, con lo que se crea el Consejo Nacional del Registro Civil, el cual tendrá las facultades de registrar y administrar los datos de identidad de las personas inscritas en el Registro Civil en México y de mexicanos en el extranjero. Este consejo, el cual estará bajo control de la Secretaría de Gobernación, recabará datos personales como, por ejemplo, el nombre o género, la clave única de registro de población y datos biométricos como las huellas dactilares, la forma de la cara, el iris, la retina e incluso la voz. Este es el punto que ha generado alerta entre un sector de la población y de varias organizaciones civiles que critican la insistencia del gobierno mexicano para integrar un padrón
con este tipo de información que es personalísima. Mientras legisladores del partido Morena aseguran que lo que se busca solamente es que el gobierno tenga dichos datos y no particulares como sucede actualmente. Este documento pasará al Senado para continuar su trámite constitucional. Y hablando de la legislación en México, en el Senado dieron un paso importante en derechos humanos para las personas adultas mayores, pues los legisladores aprobaron una reforma que obliga a empresas con plantillas laborales con más de 20 trabajadores a que el 5% de su plantilla laboral se componga precisamente con personas adultas mayores. El proyecto adiciona fracciones a 2 artículos de la Ley Federal del Trabajo y se aprobó por unanimidad con 88 votos. Busca reconocer la importancia de los 17 millones de personas de la tercera edad que habitan en México, mientras que la senadora Patricia Mercado remarcó que 6 millones de personas de este sector de la población son económicamente activas y alrededor de 85,000 buscan un empleo. Pasa ahora a la Cámara de Diputados para su discusión. Excelente noticia. México avanzó a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol luego de derrotar 10-3 a Canadá con una, hay que decirlo, formidable actuación de Randy Arozarena. El futuro rival de la novena mexicana saldrá del equipo ganador entre República Dominicana y Puerto Rico. Información importante esta noche para la Ciudad de México. Este 15 de marzo, al menos 4 alcaldías de la Ciudad de México, la capital mexicana, resultaron afectadas con apagones generalizados, esto derivado de las lluvias y los fuertes vientos. La Comisión Federal de Electricidad informó que por las condiciones meteorológicas salieron de operación 2 líneas de transmisión que afectaron 6 subestaciones eléctricas. Las demarcaciones afectadas fueron Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Tlalpan, así como en varias líneas del metro. Hasta el momento, el servicio eléctrico se ha restablecido en un 81%. Bueno, después de una larga lucha se logró justicia en el caso de Mariana Lima. Cuando regresemos de esta pausa, los detalles de este caso. But if we want to go back to the moon, then we need a new spacesuit. We are changing it so it's dust tolerant, so that you can walk far distances, that you can help if your fellow crew member gets incapacitated, the ability to bring them back with you. So all these updates were more of a revolution than an evolution of the current design. Esta noticia es espectacular. Ahora les damos más contexto. La NASA presentó los nuevos prototipos de trajes espaciales que usarán astronautas de la misión Artemisa para el regreso a la Luna planeado para el 2025. La peculiaridad, y aquí viene la buena noticia, de estos trajes espaciales es que están diseñados para mujeres astronautas que en la próxima misión, así lo prometió la NASA, una mujer negra será quien pise la Luna. Agradecemos la conversación esta noche y damos la bienvenida y tenemos el honor de recibir a Julita Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Muy buenas noches, Julita, gracias por acompañarnos. No es la primera vez que la NASA planea que la mujer llegue a la Luna, pero posiblemente es la primera vez que se pueda volver una realidad porque ya tenemos trajes de astronautas para mujeres. No solo eso, ya se mandaron maniquíes a un vuelo similar al que harán estas mujeres y tiene la maravilla de que pudieron medir cómo afectan los rayos cósmicos a las mujeres. Como sabes, somos más propensas a tener cáncer de mama o cáncer de útero y es muy importante que estos rayos cósmicos no afecten a las chicas. Y así es que ahora se van a hacer unos cinturones magnéticos fuera de las ondas para que ellas puedan ir protegidas. Es decir, este tipo de experimentos de mandar a mujeres al espacio, pues va a ayudar a que haya mejores tratamientos médicos y mejores cuidados para las mujeres. Se ha descuidado muchas veces la fisiología femenina simplemente porque somos diferentes y hasta ahora los hombres han dominado el espacio del conocimiento, pero ahora hay más mujeres involucradas en estos proyectos y va a ser sensacional. Además, estos trajes son más cómodos. Antes había un modelo estándar de traje espacial y ahora estos son más flexibles, sí. Las manos se pueden mover mejor porque pues ahora tenemos materiales nuevos mucho más cómodos. Así que
Y justo sobre eso te quiero preguntar, Julieta, los expertos, y a ver, ayúdanos a entrenarnos a nosotros que somos terrícolas, mortales, y que estos nuevos trajes son considerados auténticas naves espaciales. ¿Nos puedes ayudar a entender un poco la tecnología que tienen estos trajes? Sí, cómo no. Salir al espacio implica pues estar metido en una cápsula que te protege porque no hay aire, así es que necesita tener presión. Del lado donde te pega el sol hace mucho calor, del lado donde no te pega el sol hace mucho frío, así es que se necesita un sistema de calentamiento, necesitas tanques de aire para respirar, necesitas que el CO2 se elimine, porque pues si no te intoxicas. En fin, un traje espacial es una nave espacial hecha a la medida del astronauta. Oye, tienes que ser independiente. Julieta, tengo entendido que ya una mujer había intentado llegar a la Luna, pero no pudo precisamente porque no tenía el traje adecuado para su fisionomía. Sí, pues es que sí somos diferentes. Así como no hay chalecos salvavidas, chalecos protecciones para las mujeres policías, imagínate qué horror. Ni los cinturones de seguridad de los coches, pues obviamente no están hechos pensando en nosotras. Pues muchas cosas no han considerado la fisiología de las mujeres. Valentina Tereshkova, la primera astronauta que dio la vuelta a la Tierra, en una zona, pues iba incomodísima, le dolía el cuello, el traje no le apretaba, toda la comida que le dieron le daba náusea, en fin, se lo pasó bastante mal. Y ahora, por fortuna, pues ya hay más mujeres involucradas que pueden opinar. Julieta, ya nos ayudas a entender la tecnología de este traje, que ahorita vamos a ver el dato del precio que tiene esto, que se me hace exorbitante, pero bueno, todo lo que tiene que ver con el espacio tiene que ser en muchísimo dinero. Pero ya para cerrar la conversación, Julieta, estos trajes se van a utilizar para una nueva misión en la Luna, y estaba leyendo que justamente lo que ellos tienen como objetivo es investigar la zona sur de la Luna, que incluso hay una guerra ahí entre potencias, China y Estados Unidos. ¿Nos podrías ayudar a entender por qué la zona sur de la Luna es tan importante? Porque se necesita agua para sobrevivir. Caramba. En misiones en la Luna. Y en el polo sur de la Luna hay cometas que se han enterrado en los cráteres del sur, donde nunca pega la luz del sol. Así es que ahí hay agua. Si tienes agua, puedes tener plantas que producen oxígeno, y este oxígeno no solo sirve para respirar, sino también para producir combustible para poder regresar a un módulo que va a estar dando vueltas alrededor de la Luna y que va a ser una estación espacial para que haya viajes de esta estación a la Luna y también de ahí a la Tierra. Es decir, va a ser una estación espacial lunar. Por eso necesitas necesitas agua para vivir. Y cada kilo de materia, de lo que sea que saques de la Tierra, cuesta 1 tonelada de combustible. Las mujeres pesamos menos, así que sale un gran barato. Y por supuesto que las mujeres tenemos que estar en primera fila en este momento trascendental, creo que en la historia de la humanidad. Finalmente, Julieta, no nos queremos ir sin preguntarte tu opinión de que una mujer estará pisando la Luna en el 2025 y dijo la NASA que será una mujer negra. Pues sí, ya ves que es políticamente correcto. Ahora que estamos de moda las mujeres, qué bueno que podemos contribuir, porque solo juntos, grupos multidisciplinarios de todos los géneros, vamos a lograr justicia en el mundo y avances que sean benéficos para todos. Así es que esta es una gran idea. Bueno, pues que la moda se quede por la eternidad. Pues sí, claro que sí. Bueno, tú no necesitas una moda nueva, estás muy guapa. Muchísimas gracias, Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de Facultad de Ciencias. Esperemos platicar contigo próximamente. Gracias. Claro que sí, qué bueno que nos acercan al espacio. Gracias. Un gusto, Adiós. como siempre, Julieta. Hasta luego. Gracias. Bueno, más noticias en esto que es CineMás Prime. 5 días de paro y contando en los 5 planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicados en el Valle de México y uno en el Estado de México. Esto luego de que en diciembre de 2022 una alumna de Derecho denunciara un caso de violación
por parte de quien en ese momento era su pareja. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, llamó a la UAM y a otras instituciones donde se han reportado presuntos casos de acoso sexual y encubrimiento, que esto es gravísimo, por parte de autoridades de educación, a que adopten protocolos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual. Jafet Tirado y Pablo Romero hicieron un recorrido este día por las unidades académicas de la UAM y esto fue lo que se encontraron. Vean. La Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, encara su primer paro general iniciado por mujeres en contra de agresiones sexuales y violencia de género. Los 5 planteles que conforman la UAM, ubicados en distintos puntos del Valle de México, fueron tomados por estudiantes el jueves y viernes de la semana pasada. Hoy, la huelga continúa. Fue en este plantel, en la UAM Coajimalpa, donde se inicia el paro a raíz de que los estudiantes apoyan a una alumna de la carrera de Derecho que el año pasado denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de su expareja. El nombre de este presunto agresor permanece en estos carteles, en varios de estos carteles, porque lo que pide la comunidad estudiantil es que las autoridades del plantel reabran el caso, lo estudien y lo sancionen. La alumna identificada como Karen denunció el 19 de diciembre una violación por parte de su expareja, a quien se le conoce como Naoki, y también estudia la carrera de Derecho. La Comisión de Faltas tomó el caso. Casi 3 meses después, el 9 de marzo, el Consejo Divisional, órgano encargado de determinar las sanciones a los alumnos, determinó que no había pruebas suficientes para aplicar una sanción. Ese mismo día, la escuela fue tomada por estudiantes, hombres y mujeres. El movimiento tiene como objetivo erradicar la violencia de género hacia las mujeres y evitar que sucedan otros tipos de violencia. Sin embargo, pues en esta unidad contamos con el apoyo de compañeros. En los 5 planteles, los estudiantes pararon en solidaridad con lo ocurrido al estudiante de Coajimalpa, pero también porque en cada escuela surgieron casos de violencia y acoso sexual. Que hemos tenido muchos casos de chicas que denuncian y que no se les atiende, no se les da acompañamiento, no se les da resolución y al contrario, se revictimiza. De acuerdo con las estudiantes, este paro está liderado por mujeres, pero sus compañeros las están apoyando. Es por eso que a ambos se les observa a través de las rejas de la entrada. Hacen guardias y por la tarde llegan los relevos. Además, quienes los apoyan llegan a la puerta y les entregan comida enlatada o artículos de limpieza. Las maestras de los 5 planteles también se han sumado. El sábado publicaron un escrito donde reconocen la legitimidad del movimiento y sus exigencias. Pero, ¿qué exigen los estudiantes de la UAM? El plantel de Coajimalpa, el de Azcapotzalco y el de Xochimilco ya entregaron a las autoridades educativas su pliego petitorio. Si en algo coinciden es en pedir justicia para el estudiante de Coajimalpa que denunció violencia sexual, reestructurar y fortalecer las unidades de género de cada plantel, espacios seguros y libres de violencia, reestructurar los órganos colegiados y no represalias contra los paristas. En el plantel de Lerma, el más alejado de los 5 que conforman la UAM, también se mantienen en paro. Mañana por la tarde entregarán su pliego petitorio. En Iztapalapa ya trabajan en el documento. Pero la huelga parece estar lejos de terminar. Estoy a favor de las personas que levantan la voz. Estoy en contra de que lo hagan de esta manera. Están actuando en contra de la libertad del conocimiento de nuestros hijos. Sobre este caso hay actualización. Esta noche la Universidad Autónoma Metropolitana emitió un comunicado en el que informa que reconoce las legítimas movilizaciones y exigencia del alumnado de esta institución. Indicaron en este comunicado que el caso que generó la movilización, un caso de violación, que al respecto el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Coajimalpa resolvió de manera unánime
sancionar al alumno con la expulsión precisamente de este alumno agresor. Recordemos que el paro se generó luego de que autoridades educativas no atendieron la petición de expulsar a este alumno señalado. Además, todas las unidades de la UAM se dará seguimiento puntual a las demandas por violencia que ha generado y ha expresado la comunidad estudiantil. Se afirmó también que no habrá criminalización, esto es muy importante, ni represalias para quienes participaron en las protestas y en el paro. Hasta el momento, el movimiento de alumnas, de estudiantes, no se ha pronunciado al respecto. Más noticias en esto que es CN+ Prime. El 29 de junio de 2010, Mariana Lima fue asesinada por su pareja, un policía del Estado de México. Este dijo que Mariana se había suicidado. Tras lo ocurrido, la madre de Mariana, Irinea Buendía, inició en el activismo. En mayo de 2022 nos contó qué fue lo que sucedió aquella mañana. Vean. Se tiene que vivir, aunque sea con ese dolor. Cuando uno pierde a su marido, nos nombran viudas. Cuando uno pierde a su madre o a su padre, somos huérfanos. Pero cuando perdemos a una hija, no hay nombre. ¿Qué pasa después de un feminicidio? Hay más víctimas, hijos, padres a los que solo les queda aliento para exigir justicia. Irinea es madre de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010 en casa por su esposo. Ella se casa el 13 de diciembre del 2008 y a la tercera semana le pone su primer golpiza. Allí se acabó la luna de miel. Allí empezó ya la vida de violencia. De todas las violencias hubo violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. En México a diario 11 mujeres son víctimas de feminicidio y 5 niños quedan huérfanos. El documento a la violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, emitido por la Secretaría de Gobernación, indica que la mayor parte de los feminicidios ocurren en mujeres jóvenes, con hijos. En 2019, poco más de la mitad ocurrieron en mujeres de 15 a 34 años. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reportó, según la coordinación del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, entre 2018 y 2021, 5.072 huérfanos derivados de feminicidios. ¿Cómo se podría recuperar una familia después de saber que a tu madre, ¿no?, a tu hija, la asesinaron, la desollaron, ¿no?, la desmembraron y la exhibieron? ¿Cómo se supera? ¿En cuánto tiempo se supera? Feminicidios que dejan daños colaterales. En el caso de Irinea, el sospechoso del crimen de su hija está preso sin sentencia y acosando a la familia. A mí me obligaron a irme de aquí porque estábamos siendo hostigados, acosados. Nos empezaron a perseguir. A mi hijo, a uno de mis hijos, le hicieron 4 heridas en la cabeza con arma punzocortante. Lo dejaron por muerto. A mi hija la balearon. No tan solo le quitan la vida a mi hija, prácticamente nos quitan la vida a todos. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció del caso y emitió la sentencia Mariana Lima Buendía, que estableció que todo homicidio violento de mujeres debía investigarse con perspectiva de género. Pero ¿por qué esta violencia llega a la muerte? Especialistas aseguran que una causa es el machismo. Históricamente se ha matado a las mujeres por parte de los maridos. A las mujeres nos ven de segundo. Solamente somos importantes para la reproducción y la sexualidad. El feminicidio son las últimas expresiones de la violencia. Antes se puede parar. Como acabamos de ver, desde ese entonces, Irinea Buendía, mamá de Mariana, emprendió una lucha en demanda de justicia para su hija, quien siempre sostuvo que su hija no se suicidó. Tras una larga batalla, el feminicida de su hija ya fue sentenciado. Montserrat Ortiz e Isaac Moreno nos cuentan más. Mi hija no se suicidó. Ahora está plenamente comprobado que mi hija murió de forma violenta. 13 años luchó Irinea Buendía Cortés en búsqueda de justicia para su hija, Mariana Lima Buendía, la mujer que transformó al sistema de justicia mexicano para las víctimas de feminicidio. Se cumplió la justicia y justicia que tanto había yo luchado para que se cumpliera y se supiera realmente la verdad.
El 13 de marzo, el Poder Judicial del Estado de México condenó con 70 años de prisión a Julio César Hernández Ballinas, ex policía que asesinó a Mariana el 28 de junio de 2010 en el municipio de Chimalhuacán. Un día antes del feminicidio, la joven de 29 años informó a su madre, Irinea, que regresaría a casa de sus padres por la violencia que sufría por parte de su esposo. Luego de asesinarla, Hernández Ballinas aseguró que Mariana se había quitado la vida. En medio de un entramado de corrupción y complicidades, autoridades lo dieron por hecho y cerraron el caso como suicidio. Que ese supuesto suicidio solo fue una simulación al verdadero homicidio que el sujeto asesino feminicida Julio César Hernández Ballinas perpetró en la persona de mi hija Mariana Lima Buendía. Irinea y su esposo, Lauro Lima, sabían que el sujeto la había asesinado. Constantemente amenazaba con matarla, la golpeaba y abusaba sexualmente mientras la encañonaba con su arma. Desde entonces emprendieron un camino en búsqueda de verdad y justicia que no cesaron, incluso viviendo desplazados y amenazados de muerte. Fue una larga lucha en donde nos dieron el no ejercicio de la acción penal en el 2011. Dijeron y determinaron que no había elementos para comprobar que a mi hija la habían matado de forma violenta. Aquí en este lugar debería de estar Alfredo Castillo Cervantes, que era el procurador de ese momento que no nos quiso atender. Debería de estar el gobernador, que era Enrique Peña Nieto, y que tampoco nos quiso atender. Gracias a su lucha, en 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia histórica que cambiaría el rumbo de la investigación por la muerte de Mariana y de todas las mujeres asesinadas en México. La sentencia Mariana Lima Buendía, que le ponen el nombre Mariana Lima Buendía a petición mía y de mi esposo, como honor a su memoria. El tribunal ordenó reabrir la carpeta e investigar su muerte como feminicidio. Además, dictó lineamientos para investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres en el país y exigió al Poder Judicial recolectar y salvaguardar evidencias cuando las víctimas sufrieron violencia sexual o vivían en contextos de violencia. Nos ha dejado justamente peritajes nuevos, ¿no? Una importante creatividad pericial con perspectiva de género que por supuesto ayudó para la construcción de la investigación de Mariana, pero que nos ha dejado como legado y de hecho con el propio acompañamiento de la señora Irinea, estos peritajes y estas nuevas figuras jurídicas con perspectiva de género. Esa sentencia, el regalo de Irinea para su hija Mariana, es la semilla de acceso a la justicia para todas las mujeres en México, donde ocurren 11 feminicidios cada 24 horas. Mi hija no va a volver. Pero sí me queda la satisfacción de saber que ese sujeto asesino feminicida, Julio César Hernández Ballinas, no va a tocar a otra mujer. Bueno, esta es una noticia en desarrollo. Una mujer militar de origen mexicano, naturalizada estadounidense, fue asesinada al interior de la base militar de Fort Hood, en Texas, donde estuvo destacada 2 años. La joven, identificada como Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, de 21 años, era ingeniera de combate de la Primera División de Caballería y la causa de su muerte continúa bajo investigación. La víctima había reportado previamente a sus padres que sufría acoso sexual en esta base militar. Cabe destacar que la base militar de Fort Hood, Texas, es el mismo lugar donde otra mujer soldado de origen mexicano, hablamos de Vanessa Guillén, fue asesinada por un compañero en 2020. ¿Y saben cuál es el punto que tienen estos casos en común? Vanessa también sufrió acoso sexual. Esta es la historia de Vanessa Guillén que presentaron nuestros compañeros de En Punto en julio del 2020 con información de Francisco Villalobos. Con cada día que pasa, con cada día, ya han pasado 2 meses, más de 2 meses. Mi hermana Vanessa fue acosada sexualmente, sin embargo, no se ha hecho nada. Peritos forenses trabajan en identificar los restos hallados a orillas del río León, en el condado de Bell, en Texas, y determinar si corresponden
a la soldado mexicoamericana Vanessa Guillén, quien desapareció hace más de 2 meses de la base militar de Fort Hood. La Unidad de Investigaciones Criminales del Ejército confirmó que arrestó a una mujer, esposa de un exsoldado, por su presunta conexión con el caso. El principal sospechoso, Erin David Robinson, se suicidó. Cuando los oficiales intentaron conectar con él, el sospechoso sacó una arma y se suicidó disparándose. Fue identificado por la abogada de la familia Guillén como el supervisor inmediato de Vanessa. Tenía una orden de arresto en su contra. Algo me dijo que él hizo algo y aparentemente no estaba equivocada. Él tuvo todavía el descaro ese mismo día de reírse en mi cara. Quien quiera que fue el responsable tiene que pagar. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos instó a las familias a que no envíen a sus hijas al ejército ante la falta de protección. Incluso en redes se creó la campaña #IamVanessaGuillén, en el que cientos de mujeres comparten historias de acoso y abuso sexual dentro del ejército. Mi hermana no es una broma. Mi hermana es un ser humano. Y quiero justicia. Y quiero respuestas. Porque mi hermana no se hizo esto a sí misma. Se cumplen 6 meses de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral en Irán, cuyo caso pues revivió un movimiento que persiste pese a la represión. De eso platicamos cuando volvamos. Estamos de regreso en N+ Prime y la situación financiera en el mundo sigue siendo noticia. La compañía de servicios financieros Credit Suisse dijo que estaba tomando acciones decisivas para fortalecer su liquidez al aceptar un préstamo del Banco Central Suizo de hasta 50,000 millones de francos suizos, casi 54,000 millones de dólares estadounidenses. Esto luego de que sus acciones cayeron más del 30% tras meses de agitación por un proceso de reestructura que tuvieron como catalizador la declaración de su principal accionista, el presidente del Banco Saudita, Ahmad Jadairi, en el que descartó que invertir más en acciones en Credit Suisse debido a restricciones regulatorias, sumado a la inquietud en el sistema financiero tras el colapso de Silicon Valley Bank. Pese a que el director ejecutivo de Credit Issue, Ulrich Körner, afirmó que buscan ofrecer un banco más simple y centrado en las necesidades de sus clientes con este anuncio, los principales índices de bolsa de Europa registraron pérdidas, como el DAX de Alemania, que registraba una caída, ahí tenemos los números, de 3.27%, el FTSE 100 de Londres de 3.83%, o el Swiss Market Index de la bolsa de Zúrich presentaba una caída del 1.87% al cierre de esta revisión. Bueno, y en México, el presidente de la Asociación de Bancos de este país, Daniel Becker, afirmó que el sistema financiero mexicano es fuerte y robusto, por lo que hasta el momento no ha sido afectado por el colapso, la caída del Silicon Valley Bank. En una entrevista con la agencia Reuters, previo al arranque de los trabajos de la 86 Convención Bancaria que se va a realizar en Mérida, Yucatán, al sureste de México, aseguró que las quiebras en la banca de Estados Unidos pueden generar nerviosismo y generar un arrastre que obedece más a una percepción que a un efecto verdadero. Y al ritmo de Calm Down de Selena Gómez, las mujeres de Irán están realizando protestas virales a 6 meses de la muerte de la joven Mahsa Amini, ocurrida el 16 de septiembre, luego de ser aprendida por la policía de la moral por violar el código de vestimenta del Islam. La canción es súper pegajosa. Este video viralizado que acabamos de ver se grabó el pasado 8 de marzo, justamente en el Día Internacional de la Mujer. Esta inofensiva protesta, hay que decirlo, podría tener consecuencias para estas jóvenes, puesto que las expresiones increíblemente de baile y canto en público están restringidas, sobre todo y principalmente para las mujeres. Por estos hechos, ellas podrían recibir desde multas hasta castigos corporales. En otros temas, Westlife, la boy band irlandesa de pop que causó furor a finales de la década de los 90, se convirtió en tendencia en las redes sociales este 15 de marzo. ¿Por qué? Junto al Festival Machaca. Pero no es la única futura presentación en México. Estas son otras presentaciones que forman parte de este festival, decíamos, viralizado en las redes sociales. Jorge Rodríguez nos cuenta más detalles.
Hey Mexico, it's Billie Eilish here, and I am so excited to be back. I can't wait to see you all there to sing and dance together to every song. It's going to be amazing. See you then. Pero no solo será Billie Eilish la que se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México y en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, los últimos días de marzo. Austin TV, Red Hot Chili Peppers, KCO y Blondie, entre otros, confirman la resurrección de la industria del entretenimiento tras la pandemia de COVID. Pero México da sorpresas. Rod Stewart, Black Eyed Peas, Los Tigres del Norte y hasta Bizarrap se presentarán en la Feria de San Marcos y lo mejor es que lo harán de manera gratuita para el público. Y la más reciente, el Festival Machaca anunció su line-up con Westlife, Nelly Furtado y Korn como sus artistas estelares, además de mucha variedad que incluye a Sentidos Opuestos, Magneto, Jeans y Alicia Villarreal. Oigan, este 15 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Matanza de Focas, fecha que busca concientizar de la situación que viven estos animales en la actualidad, que son afectados también por el cambio climático, pero sobre todo por la caza. Espectaculares animales. Una foca puede tener solo una cría al año y 15% de estas no llegan a la madurez. De 2002 a la fecha han sido asesinadas, esta cifra es dolorosa, 2 millones de focas en todo el mundo, siendo Canadá, increíblemente Canadá, el país que más efectúa esta caza, matando, no lo puedo creer, 300,000 focas al año. Esto hace a las focas el mamífero marino más cazado del planeta. Tache para Canadá. Es importante destacar que en México la importación de cualquier producto derivado de focas está completamente prohibido. Investigadores de la Universidad de Texas publicaron los resultados de una investigación sobre el uso de un fármaco que podría permitir el avance de leucemia. De acuerdo con el informe presentado en la revista Nature, la pastilla experimental Revenumif inhibe la menina, una proteína que facilita la mutación en las células de la sangre. En una tasa de 60 pacientes que fueron tratados con este medicamento, el 53% presentó remisión y 30% más remisión completa. Excelente noticia. Son muy buenas, pero el ensayo va a continuar a fase 2 y da una esperanza de combatir la leucemia agresiva en niños y adultos. Llegamos al final de N+ Prime. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con más de la programación de N+ Media. Descansa. Yakult 40 LT presentó.